Hermano, muchas gracias. Gracias por recibirme y por permitirme entrar a tu mundo, porque sé que no es fácil. Y eso lo aprecio y lo agradezco genuinamente. No, gracias a ti por esta iniciativa que me pareció bastante correcta y sobre todo divertida. Y bueno, lo que decías, pues más allá de la intimidad, yo creo que la apertura siempre la tengo, nada más. No se da pie de plática con todo el mundo de manera igual. No se da la apertura porque naturalmente tenemos un caparazón, una cortina, un personaje que creamos. Lo creamos obviamente por precondicionamientos, porque pensamos que es la manera más natural de defendernos ante la vida. ¿Tú crees que la mayoría de las personas vivimos interpretando un personaje para encajar en la sociedad? Yo creo sin duda alguna que eso es cierto. Es un personaje que vas desarrollando en el día a día desde que naces. Te lo va implantando la sociedad, empezando desde tu núcleo familiar, desde tus padres, que ellos mismos muy probablemente tienen uno y no saben discernir eh, entre el personaje y tu evolución a lo que vienes, que simplemente eres un alma que viene a evolucionar, a experimentar, a, a entender, para en ese entendimiento recordar quién es. Y creo que somos de una generación que ya está empezando a recordar. Somos de esta generación que está viviendo este cambio y los antepasados, nuestros padres, abuelos, etcétera, venían justamente de estas generaciones que estaban muchísimo más encajadas en el personaje. Entonces es muy difícil en ocasiones, por ejemplo, platicar con tus papás o con tíos y que entiendan esta situación, que ahora también con las redes sociales hay mucho contrapeso viral de este despertar espiritual que le llama la gente. Yo lo pongo como si fuera un juego de Mario Bros, ¿no? Vas desbloqueando niveles, entonces tú puedes regresar cuando ya desbloqueaste el nivel de arriba. Pero cada que desbloqueas uno nuevo, ya haces una conciencia distinta. Entonces al momento de regresar a un nivel anterior, ya tienes esta conciencia nueva, ya tienes estos skills nuevos o herramientas que te hacen entender muy distinto el nivel. Y va en cosas tan potentes como lo es la empatía. ¿Tú crees que la empatía, por ejemplo, es una herramienta que hay que desarrollar? Por supuesto, la empatía creo yo que es de lo más potente que hay. Al final somos un efecto espejo y cada persona que está frente a ti es tu misma conciencia experimentándose desde otro personaje. Por eso vienen frases como lo que te choca te checa, o muchas veces alguien te puede caer demasiado bien o demasiado mal sin necesariamente entender qué te hizo, y es porque te estás reflejando en esa persona algo que no te gusta de ti o algo que te gusta mucho de ti. Desde ahí empieza la empatía. Si tú entiendes que tú eres yo y que yo soy tú, y que al final lo que yo te haga me lo estoy haciendo a mí mismo, para bien o para mal, desde ahí empieza una empatía más profunda. Y llega un entendimiento con conciencia de qué quieres hacer y no hacer. Y ahora entra otra parte muy importante, que es la culpa. No sentir culpa del experimento mismo, porque es lo único que arruina la experiencia. Entonces, el no sentir culpa también podría ser una herramienta. O sea, desarrollar la capacidad de no sentirte culpable, de poder vivir la experiencia humana en su máximo esplendor. Y no hablamos obviamente de volverte un sociópata, Claro. y de llevarlo al otro extremo, como sería el efecto péndulo. Hablamos más de
una conciencia más natural y orgánica en donde sabes perfectamente lo que te conviene y mañana tienes la oportunidad de decidir hacer lo correcto. Porque hay mucha gente que no tiene esta conciencia en lo absoluto, que simplemente vive por inercia. Y esa inercia viene de lo que iniciamos desde un principio de la plática, que es lo que es socialmente correcto. Y podemos poner un ejemplo muy simple, el alcohol. El alcohol es socialmente correcto, es socialmente aceptado. Entonces, si alguien tiene una noche de alcohol excesivo y pierde un poco la conciencia y hace el oso, le llega a faltar el respeto a alguien, o Comete lo que algún todo el error. mundo dice que es una mala peda. Claro. Todo el mundo lo tiene encapsulado de esa manera. Tuvo una mala peda, a todo el mundo le pasa. Y luego tienes otras cosas que no están socialmente bien vistas y que pueden ser de mucho menor escala a nivel energético y a nivel conciencia, pero son completamente señaladas. ¿Qué está bien y qué está mal? Tú eres el único que puede discernir y el único realmente responsable de saber qué está bien y está mal para ti. Y si de manera consciente eliges tus actos, incluso si están socialmente mal vistos, tú estás en tu camino de evolución. ¿Cómo lo simplificas eso de qué está bien y qué está mal? Porque igual nosotros entendemos como el más allá o la profundidad de lo moralmente aceptado, ¿no? Pero si tú lo pudieras simplificar para algo muy, muy cotidiano, ¿cómo lo simplificarías? Es como cuando eres un bebé, no tienes nada cargado en la inteligencia, no tienes preceptos, ni siquiera tienes la diferenciación de que eso se llama una botella de agua. Ajá. Simplemente es, simplemente existe. ¿Qué puede estar mal en eso? No lo sabes porque tú no le has puesto ese calificativo. No, te lo impusieron, ¿no? Es lo que Lo tú impuso conoces. un sistema entero. Entonces lo mismo con tu nivel de conciencia. Tú vas sumando estos calificativos y vas sumando este entendimiento, pero siempre sabes. Y entre más perceptivo eres y entre más abierto estás y más conectado estás, vas teniendo este tipo de entendimientos a mayor escala, como cualquier cosa, como dominar un balón. ¿Qué pasa? Que todo el sistema está diseñado para que tú olvides y aprendas una estructura de control. Y por eso cuesta tanto trabajo cuando decides iniciar este recuerdo, porque tienes que desaprender para volver a aprender. Y ahí es donde entra lo divertido del día a día, que de todos modos vas a seguir siendo tu personaje, porque es el que elegiste para venir a esta experiencia humana. Entonces el personaje ahí va a estar siempre. Te puede gustar mucho, o te puede gustar poco, o de plano lo puedes odiar. De hecho, O sea, tú dices que lo preseleccionas antes de llegar a la Tierra. tu alma lo elige, Ok. y eliges a quién va a estar alrededor de ti y quiénes van a ser tus maestros y tus alumnos. Porque cuando tú reencarnas, simplemente tu alma sale de este avatar y dice, ahora necesito una experiencia nueva porque no entendí bien lo que era la empatía, no entendí bien lo que era el amor, no entendí bien lo que era la sabiduría, no entendí bien lo que era el poder. No supe amar, pero no ser amado. Entonces, te lleva tu alma a este avatar nuevo en las condiciones distintas, el idioma, el país, la familia, todo esto que va creando al personaje, para que en esas condiciones experimentes a profundidad lo que tu alma necesita recordar. Y una vez que lo logras recordar, subes de nivel, de conciencia. Y si no lo lograste con este avatar en esta vida, entonces puedes volver a reencarnar de una manera más potente. Pero en condiciones similares, ¿no? O sea, No, los... pueden ser radicalmente distintas. Ok. O sea, puedes pasar de ser
eh, un americano que tiene una fortuna de generaciones a nacer en la India y vivir en la calle, y que tu mamá haya fallecido en el parto. Puede ser así de radical, pero es lo que tu alma necesita para evolucionar. Bueno, hablando del personaje en sí, ¿tú qué personaje, hermano, tuviste que construir para sobrevivir, tener éxito, ser aceptado? ¿Y cuándo te diste cuenta que ya no te representaba o que era un personaje como tal? El primer 20 que me cayó fue que si tú le preguntas a una persona quién eres tú, empieza con los descriptivos. Yo soy un mexicano de tal edad, que estudié tal cosa, que mido tanto, que soy muy bueno para los deportes, que me gusta mucho leer. Entonces, puro descriptivo del personaje. Y la primera respuesta que entendí es que yo soy un ser en constante evolución. No soy mi personaje. El personaje no es más que la cara del ego. Entonces, en cuanto matas al ego y entiendes que el personaje no eres tú, sino que es una herramienta muy divertida. Y nada más que una herramienta. Pero tú no eres él. ¿Cuándo lo entendiste? ¿Por qué lo entendiste? ¿Cómo te vino esa conciencia? Tal vez hace unos ya 5 años, en un viaje espiritual que tuve, donde pude entender la conexión con el todo y que Dios eres tú y Dios vive en ti y Dios te hizo a su imagen y semejanza para que tengas el potencial de ser Dios, si así lo decides, y justamente para eso son estos niveles de conciencia y de evolución, porque cada nivel que vas evolucionando te va acercando más a Dios, hasta que llegas a una conciencia tan pura, tan infinita y tan elevada como Dios mismo. Dios lo que quiere es que tú experimentes todo el proceso hasta que llegues al punto de regreso. Y Dios es una misma conciencia experimentándose en todos al mismo tiempo en todo. Entonces no te llevan a la escuela a meditar, no te llevan a la escuela a hacer grounding, no te llevan a la escuela a aprender de maestros como Siddhartha Gautama o como Yeshua o como Paramahansa Yogananda, que son simplemente ejemplos de gente que ha despertado en su época y que lo que está dejando es un camino que existe, que todos lo podemos tomar, simplemente es que lo quieras hacer. No endiosarlos. Sí. Son maestros. Sí, porque, o sea, son múltiples perspectivas, caminos, y finalmente el que más resuena contigo es el que tomas, ¿no? Y te va abriendo Correcto. como una brecha, una cierta conciencia a todo lo que hay allá afuera, que no es lo que conocemos como el personaje al cual nos metemos, ¿no? Y en respuesta a tu pregunta ya en concreto, yo creo que el personaje que fui desarrollando fue el que mi alma necesitaba y quería. Entonces me puso en la familia que me puso y tuve que estar completamente inmerso en la Matrix y tener papás completamente inmersos en la Matrix para que en algún punto yo pudiera entrar en la línea del despertar. Para ti, ¿qué es estar totalmente inmerso en la Matrix? Porque me gustaría entender eso. Las personas hablan para agradar a otras personas. Hay muy pocas personas que hablan lo que ellos creen que está bien, lo que a ellos les divierte, lo que ellos realmente quieren expresar. O sea, normalmente están pensando en qué decir para agradar al círculo. no viven en autenticidad. Es correcto. Ok, No visten en autenticidad. ok. No comparten sus emociones en autenticidad. Y como hay muy pocas personas que deciden levantar la mano y decir, esto a mí no me parece correcto, nunca me he sentido a gusto siendo así,
Sin embargo, prefiero quedarme callado para seguir siendo socialmente aceptado. Pues vives una vida que al final no es una vida tuya, ¿no? Creo que no te pertenece. O sea, y a raíz de eso, a raíz de ese viaje espiritual, ¿cómo cambiaste tu forma de vivir? Todo esto que te estoy diciendo obviamente es un vaivén, ¿eh? O sea, No, claro. lo vuelvo a olvidar y me vuelvo a Sí. acordar. O sea, no creas que... Prueba y error, aprendizaje constante. Aprendizaje constante. Dicen que la evolución no es Recordar y lineal. recordar y recordar, pero ya lo sabes. Entonces, empiezas con meditación. Luego te das cuenta, en mi caso, que la meditación consciente me permite vivir más mi día a día. Todo lo que te permita estar libre de pensamiento es una meditación. Sí, como ir al gimnasio, si estás enfocado Ir al gimnasio, esquiar en nieve, pintar, todo lo que libere tu mente de Por eso pensamiento. nos gusta tanto ese tipo de actividades, ¿no? Porque precisamente te libera de todos tus pensamientos cíclicos y tienes un espacio de meditación muy genuina, muy auténtica. Exacto, orgánico. Claro. Estás enfocado al 100 en lo que estás haciendo. Entonces, si tú ejercitas tu mente para dejar pasar como nubes tus pensamientos y tú colocar el pensamiento en la energía que quieras, tú eres lo que piensas lo materializas y lo atraes. Entonces, ahí es donde empieza el poder de tomar control de tu vida, tomar el control de tu esencia, tomar el control de lo que tú quieres para ti, tomar el control del tipo de vida que quieres y tomar sobre todo esa plenitud y esa felicidad que todo el mundo quiere alcanzar como goal de vida, porque finalmente yo creo que casi todo el mundo le preguntas que qué quiere y dice ser feliz. Sí, pero ¿cómo eres feliz? Ser exitoso, ¿no? Sí, pero al final porque quieren ser felices. Claro. O sea, lo relacionan con eso. Todo es a la felicidad. Por eso hay mucha gente que en el proceso se pierde y se da cuenta que logró algo que creyó que lo iba a llevar a la felicidad, pero logró siendo infeliz. Pero necesitabas llegar a ese entendimiento, necesitabas vivir ese proceso para llegar al entendimiento. Y era forzoso. De otra manera es como cuando alguien que te quiere, tu papá, por ejemplo, te dice: hijo, no camines por ahí porque te vas a caer. Tu papá ya te regaló que no camines por ahí, pero tú necesitabas caerte para entenderlo. Con todo y que te dijeron que por ahí no quisiste experimentar incluso en cabeza ajena. Ves que alguien más pasa por ahí, se cae antes de ti y dices: Eso yo no es de me lo voy a más caer. difícil, yo creo, ¿no, hermano? O sea, precisamente experimentar en cabeza ajena sí es de lo más difícil. O sea, nosotros que tratamos a través de estas pláticas, a través de nuestro conocimiento, experiencia, precisamente trasladar todos esos errores de los cuales ya aprendimos, trasladar ese conocimiento para que alguien más lo lleve a cabo, creo que es de lo más difícil que existe. Primero que nada, porque es lo que tu alma necesita. Muchas veces te puedes llegar a molestar con alguien y no entenderlo. Dices que cómo puede ser que mi pareja, que mi hijo, que mi amigo, que mi jefe, que mi empleado, que lo que sea, piense de esa manera o actúe de esa manera o cometa errores tan garrafales. Es tu misma conciencia experimentándose desde otra perspectiva. Te voy a poner un ejemplo. Para ti ahorita es muy fácil ver a un chavito de 16 años que probablemente perdió la conciencia con el alcohol y las drogas y se estampó y a lo mejor venía con amigos y perdieron la vida alguna. Y tú dices: es que cómo pudo ser tan inconsciente, qué nivel de tal. Pero se te olvida que tú fuiste ese chavito en algún punto y que probablemente te salvaste de que no haya sucedido algo peor. Pero rozaste la bala varias veces y tú fuiste ese chavito. Y sabes, y eso es lo que enciende ese chavito en ti y por eso reaccionas de manera tan agresiva con verborrea a expresarte muy mal del chavito.
Es porque te estás viendo tú. Sí, de ahí viene literalmente la expresión de todos somos un espejo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo desarrollaste esa capacidad para poder entender que te estás proyectando? Porque creo que eso es de las virtudes más grandes, ¿no? Y eso sí, hay que resaltarlo. Y esa frase que acabas de decir, que también es muy coloquial, de no te proyectes. Te estás proyectando constantemente en muchas personas y te estás proyectando en muchas situaciones. Si eres un libro en blanco que tú puedes empezar a escribir, entonces te empiezas a dar cuenta de todo esto porque ya no actúas por inercia, ya no estás adormecido, entonces tu conciencia te permite empezar a discernir y es como un caballo de carreta que solamente puede ver hacia el frente y le quitan y se da cuenta que puede voltear hacia los lados. O un elefante que desde pequeño le pusieron, lo amarraron con una cadena y él cree cuando es grande que ya no puede escaparse porque lo intentó muchas veces de pequeño. Y no se da cuenta que ahora que es grande se podría ir en el momento que quiera. Entonces, por eso le llaman despertar. Despiertas de un sueño, empiezas a despertar y a despertar y a recordar y a recordar. Yo lo describiría que es como si tomaras todas las piezas de un rompecabezas y los aventaras y siempre supiste que estaban ahí, pero hasta que las empiezas a armar te empiezan a hacer sentido y conforme el rompecabezas va juntando más piezas y vas viendo cuál es el final de la foto, del panorama, vas entendiendo y entendiendo y entendiendo y expandiendo tu capacidad, recordar lo que eres, que es Dios. Entonces tienes infinitas posibilidades de todo. Tú eres tu propio creador. O sea, entre más conciencia tienes, más claridad tienes sobre cómo está configurado tu rompecabezas. Es correcto. Y obviamente cualquiera pensaría, y sin duda alguna creo que mucha gente lo utiliza de esa manera, pero tú dices, bueno, entonces si yo tuviera esto, vamos a llamarlo poderes, ¿no? Si yo tuviera esos poderes, pues entonces yo sería multimillonario, o transformaría mi cuerpo para tenerlo esculpido todo el tiempo, o lo utilizaría como poder de convencimiento para que todo el mundo haga lo que yo quiero. Y entonces empiezas a meterte otra vez en lo que quiere el personaje del ego. Y ahí está el error. Sí se puede. Y muchos sin duda lo deben de utilizar para mal, como siempre tienes la luz y la oscuridad. Pero si estos entendimientos los empiezas a utilizar para mejorar tu experiencia álmica y no tu experiencia ególatra, entonces empiezas a despertar cada vez más. Y todo lo que empiezas a disfrutar el día a día de maneras tan distintas que no creías que ahí estaban. Empiezas a ver los colores diferentes. Pero ¿cómo le haces para que justamente tu ego no se interponga entre lo que tu alma... Es un constante trabajo. ¿Cuál sería como la herramienta que Sergio Guerra en específico tiene para poder disasociar su ego de su pura conciencia o de su alma, por así decirlo? Estar enamorado de tu personaje es más difícil despertar porque estás muy cómodo. ¿Por qué te moverías de algo que te gusta? En cambio, quien odia a su personaje o quien vive una catarsis muy potente y cae en esta noche oscura del alma, tiene un despertar porque es una cosa que le llaman efecto péndulo. Entonces, si te vas completamente a un costado, vas a caer completamente en el otro. Y en algún punto, si tienes conciencia, caes en medio, que es donde debes de estar. Y también hay gente que toca un extremo, se va al otro y regresan al que estaba. Y luego regresa al otro. Y luego otra vez al otro. Bueno, ese es el común denominador, yo creo. O sea, a muchos nos pasa o les pasa eso. ¿Cómo le haces para poder encontrar ese balance y quedarte en los matices, en los claroscuros?
aprender a entrar y salir de tus emociones de manera rápida. Hay herramientas. ¿Cuáles son, hermano? No tienes que ser el Dalai Lama, no te tienes que sentar en posición de loto todo el día, no tienes que estar en África apoyando a los niños. O sea, no es una regla, es simplemente tu punto de equilibrio, lo que a ti genuinamente, porque le puedes mentir a todos menos a ti mismo, te hace sentir en tu punto de equilibrio. Como para muchos esta plática pueden pensar que estamos hablando locuras, o a otros les puede hacer un poco de sentido, otros se pueden sentir familiarizados, otros lo entienden con diferentes preceptos. Entonces, esa es la peculiaridad de la vida y es lo divertido. Como si te digo, ¿por qué? Yo sé que a ti te gusta mucho la lectura. ¿Por qué sigues leyendo diversos libros de distintos autores, aunque son de un mismo tema? Pues justo por eso, porque estás leyendo distintas perspectivas y después de un cúmulo de tal vez 20 perspectivas de un mismo tema, es que creas y forjas un criterio propio. Y hay libros de los que tomas tal vez 4 páginas, aunque el libro sean 400, porque eso te resonó. Y hay libros que dices, haz de cuenta que me lo escribieron a mí, o sea, cada página la disfruté. Pero solo leyendo los libros y solo viendo las distintas perspectivas es que llegas a este entendimiento. A ver, justamente tú que pues eres un líder, eres una persona exitosa, has creado cosas importantes, etcétera. ¿Cómo es como te sientes pleno? O sea, ¿cuándo es justamente cuando has dicho, en este momento de mi vida me siento pleno? ¿Cuáles son los factores en torno a tu vida que te dicen, me siento pleno? No te puedes saltar ciertos pasos de la Matrix para llegar a eso, porque para eso existe la Matrix. Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo logro crear un entorno si no creas una empresa, no? Y luego, ¿cómo logro permear si no tengo empleados? Para llegar a esos momentos necesitas experimentar la vida humana. Y ya que estás experimentando esta Matrix, que es muy divertida, que obviamente tiene unos momentos donde dices, ya por favor pite la profe, ¿a qué hora acaba esta masacre? Pero son los de aprendizaje, ¿no? Sí. También hay otros donde dices, no quiero que esto se acabe nunca. En esos momentos de plenitud y esclarecimiento, donde te das cuenta que tomaste la decisión correcta a pesar de, donde tuviste la empatía y la sabiduría al mismo tiempo de no ponerte por arriba de las personas, sino de ponerte a la par. ¿Qué es lo que te lleva a esa plenitud? Cuando sabes que estás haciendo lo correcto porque lo sientes. Lo sientes en la profundidad. Y generaste un bien común, ¿no? El generar un bien común hace que llegue ese sentimiento. Y puede ser algo muy pequeño o algo que podría parecer muy grande. Cada personalidad es distinta, pero a lo mejor tú dices, bueno, yo doné una cantidad muy grande a una casa hogar y no te hizo sentir bien. Y un día viste que un niño estaba batallando para arrancar su bici porque tenía la cadena zafada y te diste el tiempo de ayudarle aunque no lo conozcas. Y eso te puede hacer sentir 1000 veces mejor que haber donado una cantidad grande a una casa hogar. Entonces, esos momentos que por supuesto dan ganas de buscarlos por la satisfacción tan bonita que se siente, pero tienes que dejar que lleguen genuinamente porque si no, no sienten igual. Y de repente alguien se va a acercar contigo y te va a decir, señor Emanuel, le vengo a agradecer la experiencia que tuve con usted trabajando, no sabe cómo me hizo crecer, pero tengo una oportunidad que creo que para mí es mejor. Pues nada más le quería decir que de verdad
me voy de aquí siendo una persona con una capacidad distinta, una manera de ver las cosas distinta, y mucho de eso usted me lo regaló, por decir un ejemplo. Mejoraste la vida de las personas. De la nada te diste cuenta que permeaste positivamente en alguien, y ese puede ser un ejemplo. Hay miles. Sí, pero al final creo que también se traduce en compartir, ¿no? Porque el lograr esa paz y ese achievement en tu vida tiene mucho que ver con compartir, ¿no? Más allá de... Tiene que ver con compartir, pero es una suma de todo. A mí lo que me pasa de manera personal, tengo mis picos de hartazgo. Esa es la realidad. Tengo picos de hartazgo donde digo, ahorita no quiero saber nada de meditación, no quiero saber nada de lectura, no quiero saber nada de ser el que da bien, no quiero saber nada de ser el empático, no quiero guardarme ningún comentario que pasa por mi mente, aunque hiera sentimientos. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué me está haciendo como volcán en erupción, no? Pero normalmente, ¿por qué llegan esos episodios? O sea, ¿por qué tú crees que en lo particular a ti te llegan esos episodios en donde eres muy irritable, te frustras muy rápido, etcétera? Estás en otro punto de evolución. Y cuando estás a punto de alcanzarlo, es cuando crees que ya no puedes más. Es cuando la vida te pone más a prueba. Cuando dices, me está lloviendo sobre mojado, ahí es justamente donde viene otro proceso de evolución, donde estás desbloqueando otro nivel personal. Y por supuesto, en ese trámite, pues eres humano. Y hay momentos donde puedes explotar como hoy Express, donde le puedes hablar a alguien que no le querías haber hablado así, donde pierdes la conciencia, justamente. Pierdes la conciencia. Y perder la conciencia no solamente tiene que ver con actos materializados, tiene que ver con pensamientos. Hay un libro que fue de los primeros que me hicieron regresar a la lectura, que me lo regaló un muy buen amigo, que se llama Silencio, de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh era un monje que fue discípulo de Thich Nhat Hanh, que fue el monje que se autoinmoló afuera del palacio para que dejaran de perseguir o matar a su línea de monjes, ¿no? Y él hablaba de la diferencia entre el silencio enriquecedor y el silencio ensordecedor. El enriquecedor es el que realmente tu mente está en silencio. Entonces de nada sirve que tú estés callado si estás teniendo una verborrea mental y aparte negativa. Todavía si tienes una verborrea mental positiva, porque puedes educar a tu mente repitiendo mandalas o cosas de ese estilo. Sí, esos son procesos de creatividad, ¿no? Muy Pero importantes. si yo te estoy sonriendo a ti y por dentro estoy diciendo, chingas a tu madre, Manuel. ¿Sí me explico? Entonces ese es el silencio ensordecedor, no enriquecedor. Entonces yo me estoy alimentando de un silencio falso donde me estoy comiendo mis pensamientos. Y ahí es cuando te comes emociones y luego se te quedan atoradas en esta parte de los chakras y son otro tipo de procesos que también hay que trabajar, pero... Sí, que se convierten en enfermedades, etcétera. Exactamente, pero esa parte de tener silencios enriquecedores, como los llama este libro, pues es un aprendizaje también muy bonito. No que sea, como quien dice, no que sea de dientes para afuera. Es lo mismo que estarte diciendo yo que voy a hacer algo y por atrás estar haciendo otra cosa. La coherencia, ¿no? Vivir en coherencia contigo mismo. Es una coherencia. Que yo creo que eso es, pues, por lo menos el Dharma budista lo que dice es tu pensamiento, tu intención tiene que estar alineada con
con lo que tú crees, ¿no? O sea, tener coherencia contigo mismo, que tus pensamientos estén alineados. O sea, si tú accidentalmente, sin deliberadamente quererlo, matas a un perro, dice el budismo pues, que tú no tenías la intención de matar al perro, entonces pues, no está mal. O sea, todo Correcto. viene de la intención. Yo creo que es el reto más fuerte y el más poderoso. Porque entonces empiezas a acumular conocimiento, empiezas a acumular entendimiento, empiezas a acumular conciencia. Entonces también vienen estos golpes de esta conciencia de decir, a ver, me estoy engañando a mí mismo, otra vez deja aprieto esta tuerca. Entonces es diario, es constante, todos los días es una constancia. O sea, haces una reflexión, por ejemplo, todos los días, cuando cierras tu día, tú haces una reflexión de cómo podrías mejorar, en qué aspectos de tu vida podrías mejorar. La verdad no, yo no lo hago así. ¿Cómo lo haces? A mí simplemente me cae la conciencia en momentos diversos. Y reflexionas justo en ese momento y cambias tu actuar. Eso sí tengo. En mi conciencia entra muy rápido. O sea, yo entro y salgo muy rápido. Entonces tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Hay gente muy enganchada, gente que se tarda mucho en procesar emociones. También puedo salir y no darme cuenta en momentos que me salí demasiado de mi centro. Entonces, por eso es un constante trabajo, constante entendimiento. Bueno, tú me acabas de mandar una frase que me gustó mucho, la de las 4 hornillas. ¿Qué tal Pues, eso? me encantó. Sí. Me encantó que sin duda la salud, el trabajo, la familia y él Los amigos. y los amigos, Sí. pues son pilares de tu vida, ¿no? Y Sí. hay que mantenerlos prendidos, aunque hay veces que le dedicas más gas a algún otro, pero el punto es que ninguno se apague, como bien dice tu frase, ¿no? La que me compartiste. Hablando justamente del tema de las hornillas, hermano, de los temas, ¿en qué prioridad pones a tu familia, a tus amigos, el trabajo y la salud? ¿Tú cómo lo haces para poder balancear esas 4 flamas, esos 4 aspectos de tu vida? De entrada yo lo intento medir en un año, porque de otra manera es muy difícil, desde mi perspectiva. Hay momentos, obviamente, donde estás más cargado al trabajo, otros donde estás más cargado a la familia, otros donde frecuentas más a los amigos. Y si eres de las personas que se deja llevar un poquito por cómo se va dando la situación, pues lo único que intento hacer es entrar en esta conciencia de decir, ya fue mucho amigo, o ya fue mucho trabajo, o necesito inclinarme un poco más. Y ese es mi propio balance. Por supuesto, también tengo reflectores de comentarios de mi entorno donde momentos me dicen, oye, ojo con esto, o está haciendo falta esto, tal. Entonces ahí es donde tú Y sí los aprietas. tomas en consideración, o sea, si eres receptivo. En momentos me cuesta trabajo, de manera honesta, porque justo en este balance interno en el que tú sientes que estás bien, te sacude mucho que alguien te diga que no lo percibe así. Y aquí hay 2 situaciones. La primera es volverte introspectivo, ser muy honesto contigo mismo y llegar al clavo de decir, tenían razón, o también decir, es muy respetable todos tus comentarios y lo que me estás diciendo, pero de manera muy honesta, yo me siento muy bien. Sí, porque es muy fácil, yo creo que caer en el narcisismo o que sean límites reales y genuinos, ¿no? Hay trampas todo el tiempo y hay veces que las alcanza a discernir rápido y otras que no, honestamente. Entonces, lo importante es primero pues ser receptivo y después esperar a que
se vayan acomodando las cosas en su lugar. Pero tienes que empujar, tienes que tener un plan de ataque si quieres que llegar a una meta un poco más rápido. A mí muchas veces me cuesta eso, porque con las cosas del alma o las cosas del corazón, las que son más emocionales, a mí no me gusta hacer una estrategia o un plan, pero sin duda alguna sirven mucho. Pero yo creo que sí debes de tener un propósito, ¿no? O sea, una vida con un propósito y un propósito que tenga cubiertas estas 4 aristas de tu vida es una mucho mejor vida porque tienes una dirección clara. Sí, primero es lo que a ti te hace sentir bien. Sin embargo, las personas que te importan y las cosas que te importan a tu alrededor, pues también dependen de cierto desempeño. Entonces, en medida que tú no pongas en juego tu integridad emocional, puedes hacer esfuerzos para poder integrar más tu entorno. A medida que tú no pongas en juego tu integridad personal, tu integridad emocional, ¿cómo lo logras detectar? ¿Cuál es la métrica? Cuando sabes que te están asfixiando de más, cuando estás dando más de lo que tú puedes dar. Cuando te sientes presionado Cuando, o forzado a... Cuando estás, por decir un ejemplo muy simple, a partir de tal hora ya no contesto el teléfono. Porque si lo traigo y lo empiezo a contestar, ya no es lo correcto, ya no me siento bien. Y además estoy desvirtuando mi convivencia familiar, por ejemplo. Tú sabes que el teléfono lo tengo que dejar de lado a esta hora porque este tiempo es para mí, para enfocarme a mi esposa. Y luego, en este día, pues este domingo es completamente familiar. Entonces, el enfoque va a ser a platicar de cosas que no tengan nada que ver con trabajo. Y te puede fallar, porque eres humano, a final de cuentas, y en momentos lo haces mejor que en otros. Entonces, en cuanto a los amigos que tú decías, yo procuro hacerlo de entrada una vez cada 15 días promedio y a lo mejor a veces 3 veces al mes. O sea, en una convivencia personal de amigos. Y puedo llegar a convivir con amigos ya en convivencias un poquito más familiares, que si un bautizo, una primera comunión, un cumpleaños. Pero si tú te refieres a convivencia con amigos, de un día salir a comer o cenar con amigos, la verdad yo tengo muy medido ese tema. Sí, eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque pues no es un punto en el que tú lo lleves a un grado en el que te afecte la convivencia con tu familia o que pueda afectar tu desempeño en tu empresa, en tu entorno laboral, o que te pueda afectar a ti en lo personal en tu salud, ¿no? Con tus hábitos diarios. Considero que yo nunca he cruzado esa línea. Nunca. ¿Cómo le haces? Porque, puta, esas es de las cosas más difíciles. ¿Cómo le haces para no cruzar esa línea? Por el mismo balance. O sea, da risa, pero yo soy de las personas que ya llegó a un equilibrio en el que me da coraje no pararme al día siguiente a hacer ejercicio. Me da coraje al día siguiente no comer bien, porque ya traigo, honestamente, que esta es una programación positiva de la Matrix, esta programación donde yo digo, de lunes a viernes tengo este tipo de rutina, con estos hábitos, con esto. Entonces, cuando vale la pena, ya me dejo ir como gordo en tobogán y lo disfruto, porque ya pasé una etapa en mi vida donde me autojuzgaba constantemente. Entonces estaba yo, por ejemplo, en un restaurante con mis amigos sin tomar y estaba pensando a qué hora daban las 8:30 para ya irme, porque no me quería desvelar. Entonces ni siquiera estaba disfrutando de mis amigos.
ese extremo también es completamente malo. Entonces, lo importante es, lo que vayas a hacer, hazlo con conciencia y hazlo al 100, disfruta el momento. Lo que no vas a hacer con conciencia, saberlo discernir y apartarte. Un ejemplo, si ya saliste el jueves con tus amigos, te la pasaste muy bien, pero tú dijiste, me voy a dejar ir como gordo en tobogán, pero a tal hora me voy a retirar, me la esté pasando como me la esté pasando. Y al día siguiente, aunque me cueste trabajo, me voy a parar al ejercicio, voy a hacer mi rutina normal. ¿Para qué? Para no retroceder en lo positivo. Pero si te dejas ir como gordo en tobogán y al día siguiente te levantas crudo y la quieres conectar y tal, entonces ya empiezas a hacer una bola de nieve. Sí, ya se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Ya desvirtuaste completamente lo positivo que tenía esa convivencia social. Y lo prolongaste. Y no estaba mal. Qué divertido, qué bueno que fuiste a disfrutar. Cuando toca, toca y cuando pasa, pasa. Pero también hay veces y hay días que dices, hoy la verdad, no, como que no se prendieron tanto las risas, como que este lugar no me inspira mucho. Ya mejor me voy a dormir, mejor me la ahorro. Ya me dio gusto saludarlos a todos, ya me voy. Y un poder muy chingón que tiene mi esposa que me regaló fue saber decir que no. Eso es de lo más importante, ¿no? Tener la valentía de decir no. Porque muchas veces nos da pena, nos da miedo. Solitos nos traicionamos por complacer a ese personaje del que hablábamos al principio. Pero el saber decir que no por el simple hecho de regalarle a tu cuerpo una semana sin desveladas, con descanso pleno, sin alcohol, comiendo bien, y aparte como tienes más tiempo, es impresionante cómo te rinde el día. Impresionante lo hermoso que es también tener un fin de semana donde te despiertas a las 6 de la mañana por inercia, porque estás fresco el sábado, y todo lo que te rinde el fin de semana, sientes que fueron 2 fines de semana, verdaderamente. Tener esa inercia positiva y que no se acabe, porque aparte la puedes continuar en la semana que viene. Entonces planes siempre va a haber, Claro. siempre va a haber, y si no, uno los busca. Entonces también decir, a ver, no hay nada, de una vez lo etiqueto que no hay nada, es un fin de descanso. Y aunque me inviten, voy a decir que no puedo, o que no quiero, si tienes la potencia emocional para decidir con convicción lo que quieres y lo que no quieres. ¿Sabes qué? No quiero ir, y con la edad te va llegando. Ni siquiera sentir que vas a herir sentimientos. No quiero, porque no quiero. Pues por último, hermano, cuando tú ya no estés, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti como hombre, más allá de tus logros y más allá de lo que pudiste conseguir? No espero nada. Porque el hecho de esperar estaría otra vez construyendo un personaje. Entonces, quien haya sido y lo que haya dejado en esta vida, para bien o para mal, sentirme orgulloso de ello y sentirme pleno, porque al final la vida que yo viví fue para mí. La compartí de muchas maneras, pero era mi camino. Ese sería tu legado, ¿no? Ese sería el legado de Sergio Guerra, el tú sentirte pleno y que viviste tu vida como la quisiste vivir y experimentaste. Correcto. Pues muy bien, hermano. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti por esta plática y por invitarme a este proyecto tan bonito que traes. Me llevo algo muy profundo, mucho conocimiento, como siempre. Siempre he pensado y siempre te lo he dicho que tienes una virtud, un don de la palabra, de poder comunicar, de poder transmitir ciertos mensajes, aprendizajes, que yo en lo personal he sacado pues muchas lecciones valiosas de ellos. Y gracias.
Y es recíproco, tú lo sabes. Gracias, hermano. No, gracias a ti, hermano. Y ahora pues a comer algo. Listo.